Y la primera vez que entréis en 8N, veréis esto. En 8N es un poco diferente. Mientras que nosotros en Make podíamos crearnos una cuenta gratuita y demás, aquí no es del todo así. Nosotros tenemos dos opciones para usar, bueno, hay varias opciones, pero principalmente dos opciones para utilizar N8N. Una opción que sería mediante su propia plataforma y aquí tú puedes hacer como Make, pero tienen solamente 14 días de prueba, me parece, y ya después tienes que meter la tarjeta y tienes que empezar a pagar por X al mes. Es un SaaS. No sé si son 20 euros al mes, 50 según las peticiones y demás, ¿vale? Y la otra opción es que se llama como autohostearlo. Es decir, te descargas el N8N, lo que pasa es que no te lo descargas como una plataforma, sino que tienes que instalarlo desde GitHub y demás en tu ordenador y lo ejecutas todo en tu ordenador o en un servidor. Es como que tú lo montas, ¿vale? Ellos te dan el código, te dan la plataforma y todo y tú lo montas, ¿vale? Y esta opción, que nosotros en la formación sí que la vemos paso a paso y demás, pero bueno, puede a lo mejor ser un poco compleja si no estás acostumbrado a temas de código, de Docker y demás. Y habría una tercera opción, ¿vale? Que sería, bueno, pues ya están sacando hostings que tienen en 8N preinstalado y que a lo mejor por 3 euros al mes puedes empezar a utilizar. Entonces, son esas opciones, ¿vale? Las que hay. Si no, bueno, pues te lo montas tú en un VPS, pagas el servidor o te lo montas en tu ordenador local para pruebas y no pagas nada. Que nosotros al final es un poco lo que recomendamos a los alumnos. Empezar por tu ordenador y hacer pruebas y luego ya cuando ya vayas a escalar esos, digamos, a desplegar, es decir, que esos agentes se utilicen realmente, pues ya ahí pasarías a algo de pago, ¿vale? Entonces, cuando tú, bueno, pues lo instalas, creas la cuenta ahí o te lo instalas en otro sitio y demás, lo primero que vas a ver va a ser esto. Entonces, en vuestro caso estará vacío, aquí no habrá nada, todo esto pues son diferentes workflows y la primera vez que entréis, para crear vuestro primer agente, le tendréis que dar a crear workflow. En el caso de Make eran escenarios y en este caso son workflow. ¿Y por qué lo llaman workflow si estamos hablando de agentes? Porque un workflow son un conjunto de pasos. Pero en 8N lo que te permite es que tú dentro de ese workflow metas agentes. Entonces combina las dos cosas. Ejemplo, ¿cómo sería un chatbot fácil? Vale, pues lo primero están esos triggers, ¿vale? Que tú, según le das aquí, ya te aparecen las opciones de trigger. Por ejemplo, un trigger manual es que tú le cliques cuando ocurre un evento, lo puedes programar para que ese workflow se repita o se haga cada día o cada semana a X hora. Un webhook call es una llamada a, por ejemplo, un webhook es parecido a la API, lo que pasa que el webhook es la aplicación la que te envía los datos cuando ocurre algo. Por ejemplo, cuando llega un pago, cuando llega una compra, pues eso sería un webhook. Cuando se rellena un formulario, un chat. ¿Vale? Pues como se rellena un chat. Entonces, le hemos dado a chat, que este chat, además, si quisiéramos, lo podríamos hacer público, ¿vale? Y aquí tendríamos el primer nodo, que sería el nodo del chat. Aquí vamos a hacer un chat GPT simple, ¿vale? Siguiente nodo. Pues siguiente nodo nos tendríamos que ir a la parte de inteligencia artificial y aquí tenemos la parte de agente o la parte de, bueno, hay otras, ¿no? Pero también la parte de LLM Chain básico. ¿Esto qué es? Un modelo de LLM, pero básico, no es un agente. Aquí no podemos conectarle tools, memoria, ni nada. Solo podemos conectarle un modelo, que es este modelo. Podemos conectarle perfectamente con un modelo Grok. Igual, proceso de conectarse, lo mismo. Le harías aquí, nueva credencial, aquí pegarías la API key, lo conectarías y demás. Y luego aquí elegirías entre los modelos que tiene disponible Grok. Cada uno sirve para unas cosas. Por ejemplo, Whisper sirve para transcribir textos. Estos son de OpenAI, pero estos son los únicos que tiene de código abierto OpenAI, ¿vale? Podemos seleccionar, por ejemplo, este. Entonces, tenemos modelo y luego aquí dentro podemos definir un formato de salida específico que queramos. Podemos aquí, en donde pone Add Prompt, definir el System Prompt, ¿vale? Que esto es lo que habíamos dicho, que en los agentes es importante porque vamos a definir el comportamiento. Si tú aquí en Prompt añades System y aquí le das aquí, puedes escribir el mensaje. Eres un experto en lo que sea, ¿vale? En contabilidad. Quiero que para cada producto me calcules el IVA que tengo que pagar, siendo en España del 21%, por ejemplo, ¿vale? Y aquí tenemos eso, tenemos un chatbot simple con un comportamiento específico. Entonces, le daríamos a abrir chat y aquí, bueno, vamos a escribir primero hola para que veáis. Esto se ha puesto en verde y esto es que se ha ejecutado todo este workflow, ¿vale? Esto es ahora mismo un chatbot simple. Y aquí te responde, no sé si lo veis bien. Hola, para poder calcular IVA que tienes que pagar por producto necesitaría saber el precio de cada producto o el precio que me das, si ya incluye IVA o es sin IVA, ¿vale? Entonces, una silla de 50 euros, IVA incluido. Bueno, pues aquí te dice, el precio sin IVA es aquí
en este caso, este modelo te lo saca en Markdown, ¿vale? Por eso sale este formato un poco raro. Pero te dice que el precio sin IVA es de 41,32 y que el IVA aproximadamente es de 8,68, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo es comportarse de esa forma. Esto es, al final, pues como un chat de ChatGPT donde le hemos puesto, podemos elegir el modelo que queramos y le hemos puesto un system prompt que queramos. Luego, obviamente, podemos configurar más cosas. Aquí podemos meterle un prompt de usuario para empezar a fingir como una conversación y darle ejemplos, metiendo prompts un poco mejores y demás. Esta sería como la parte, o sea, no sería un agente, sería como un chatbot, un basic LLM, pero no es agente. Entonces, ¿cómo podemos crear agentes? Diferencia entre System y User, que es un poco lo que he dicho. System es el del sistema, el del LLM, y User sería el que nosotros le damos, y AI, ¿vale? Que sería el otro que hay, ¿vale? En vez de System tenemos User y AI. AI sería el que él nos da, ¿vale? La respuesta de la IA. User sería el prompt del usuario, System sería el prompt de cómo funciona por dentro, y AI sería el que nos saca. ¿Y por qué los tres? Porque nosotros podemos empezar a crear aquí cadenas de System, User, AI y demás, a fin de que le demos ejemplos de simular una conversación entre su comportamiento, qué le podría pedir un usuario, qué le podría responder, y así ya tiene ejemplos para respondernos de forma diferente. Entonces, ¿cómo podemos crear un agente? Vamos a eliminar este nodo, vamos a dejar el modelo y vamos a irnos aquí a AI y aquí vemos AI. Vamos a arrastrarlo, vamos a cerrarlo para que lo veáis y fijaos que aquí este nodo ya no solo tiene el chat model, que es el modelo LLM, sino que también tiene memoria y tool, que son justo las cosas que he dicho que tendría que tener un agente. En este caso, ¿por qué no aparece un nodo retrieval? Porque en N8N, ese retrieval, que además no es obligatorio, se lo haríamos mediante un tool, ¿vale? Es decir, conectaríamos en un tool una base de datos vectorial, que es lo que almacena ese retrieval, y así se podría hacer esa parte de RAG o de retrieval que habíamos dicho. Entonces, tenemos memoria, tenemos tool, tenemos retrieval. Esto al final se puede conectar, entonces este chat va al modelo, vamos a meterle este propio modelo. Aquí en memoria le podemos meter una base de datos, pero podemos meter una memoria simple, ¿vale? Esta memoria es una memoria que almacena las conversaciones anteriores. Aquí, en este context window, cuando nosotros estamos en una conversación de ChatGPT, el context window es cuánta conversación anterior puede almacenar. Nosotros al final en una misma conversación en ChatGPT o en Gemini le vamos hablando y es capaz de recordarnos algo que le hemos dicho en la misma conversación, pero anterior, ¿vale? Este sería el límite que nosotros podemos fijar para nuestro agente. Podemos ponerle 5 interacciones pasadas o podemos ponerle 50. A más interacciones pasadas, más contexto va a meter, más tokens y más car. A menos, pues pierde información. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñarlo. Entonces, ya tenemos un LLM, una memoria, y aquí pues se le puede poner un tool. Este tool pueden ser muchas cosas. Puede ser, incluso, si queremos crear sistemas multiagentes, puede ser esto que pone aquí de agent tool. De esta forma podríamos crear subagentes y que este agente le use otros subagentes. Podríamos crear como un tool otro workflow de N8N, creado en nuestra misma cuenta, pero otro workflow. Podemos aquí meterle código y que, por ejemplo, use una función de Python o de JavaScript que calcule algo para usarla cuando necesite. Podemos conectarlo a cualquier otro sitio. O podemos también cualquier herramienta. Por ejemplo, Google Calendar Tool. Si nosotros elegimos esto y configuramos el calendario que queremos para que le haga caso, ¿vale? Para que lo consulte, pues de esta forma podría consultar el Google Calendar, ¿vale? Además, aquí se puede elegir si lo que queremos es que cree un calendario o que consulte un evento de un calendario, ¿vale? Aquí tendríamos que elegir el calendario, pero no está bien conectado. Voy a conectarlo, se elige el calendario y aquí consultaría el calendario. Y dentro del propio agente, ¿que queremos un formato específico? Bueno, pues aquí se lo podemos definir. ¿Que queremos lo que nos saque, que sea un texto? Pues se queda así. Y luego aquí, en opciones, tendríamos System Message, ¿vale? Esto es importante porque aquí le podemos definir, pues eres un agente de citas para una clínica dental, por ejemplo. Cuando te pidan por una cita, tienes que consultar huecos en el tool del calendario, etcétera, ¿vale? Se iría definiendo toda esa parte. Hay que, para definir bien el mensaje del sistema, el prompt del sistema, pues tiene que ser algo, bueno, potente, pero ya solo con esto te puede empezar a sacar cosas, ¿vale? Y aquí le podemos incluso, pues, añadir alguna otra cosa, máximo de iteraciones, etcétera, ¿vale? Entonces, si nosotros ejecutásemos esto, en este caso no va a funcionar, nos pone aquí una exclamación porque está mal conectado, ¿vale? Pero, según lo que nosotros le preguntásemos, almacenaría
Bueno, si le preguntamos eso por una cita, pues se conectaría aquí, consultaría en el calendario y te diría, ¿hay citas disponibles o no hay citas disponibles? ¿Vale? Y si configura mejor el System Message, pues mejor. Eso en ese caso. Esto es consultar. Que nosotros, además de consultar, le queremos dar permisos de que cree un evento. Pues igual, le ponemos aquí Calendar, pero en este caso le tendríamos que poner Create, seleccionar el evento y de esta forma ya tiene acceso a consultar un evento, perdón, este que sería consultar eventos para ver si hay cita disponible y crear eventos para poder pues crear un nuevo evento, una nueva cita en el Google Calendar. Entonces, esto sería un ejemplo simple de un agente que, bueno, pues es un asistente de citas, ¿vale? Luego, este chat, esto se puede poner en una web o esto incluso se puede conectar con, por ejemplo, Telegram, ¿vale? Un trigger, por ejemplo, este. ¿Vale? Entonces, cuando una persona nos consulte por Telegram o por Gmail, que también se puede conectar, pues ocurre todo esto y se le responde, ¿vale? Voy a enseñaros algún otro agente para que veáis que tengo por ahí, un poco más avanzado. Por ejemplo, este es de Telegram y este lo que hace es responder. Coge un mensaje de Telegram y le responde con un agente. Este, por ejemplo, es de Oyama para poder ejecutar modelos en local desde tu, o sea, modelos en local open source, ¿vale? También lo puedes meter en un servidor y demás. Una memoria simple. Y aquí, que veis esto es ese RAG, ¿vale? Esto es una base de datos vectorial que tiene almacenada información del negocio. Entonces, cuando una persona por Telegram, por ese chatbot, nos escriba, pues esto automáticamente hace la consulta aquí los datos y le responde. Que esto ya os digo, pues en lugar de ser Telegram, puede ser Gmail o puede ser lo que sea. Y si queremos ir más allá, pues podemos crear sistemas multiagentes, donde tendríamos aquí pues un agente padre, por así decirlo, que para responder puede decidir entre recuperar información o conectarse para a una API que te saca las noticias nuevas que hay. Entonces tú le puedes preguntar, dame las noticias, se conectaría a esta. Le puedes pedir información de emails y se conectaría a este subagente que es experto, por así decirlo, en conectarse a emails, en hacer cosas con emails, conectarse, enviar emails, leer emails y demás. Y aquí hay otro modelo. O a otro subagente que lo que hace es conectarse a pues, un RAG y este está preparado para devolverle la información y devolverle la respuesta. Entonces, el system message de este, lo que os decía, tienen que ser más grandes, ¿vale? Tienes que decir al final el rol, los subagentes disponibles o las tools disponibles que tiene, lo que puede hacer, un poco la lógica de decisión. Y esto que voy poniendo aquí, esto es formato Markdown, porque a estas instrucciones le hace más caso si le vas dando como estos índices con formato Markdown. Igual, PostGroq, Oyama, OpenRouter, bueno, para que veáis así otro ejemplo. Al final, pues os he explicado un poco cómo funciona lo básico y os doy ejemplos un poco más avanzados. Luego esto ya es ponerse, es empezar a aprender, a fallar, a errar, a conectar unas cosas a otras y bueno, y también en cómo pensar, cómo escalar, etc. Ya hemos visto entes de IA con N8N y vamos con cómo usar esto para tu trabajo, negocio o vender servicios. Básicamente es cuál es el paso a paso que tienes que ir dando. Entonces, primero, conocimientos que tienes que saber. Aquí al final está todo muy compactado, pero básicamente es eso, es conocimientos de LLM, saber cómo trabajan, saber los modelos, cuáles son mejores, peores, todos los hiperparámetros que puedes modificar, temperatura, TopK, tokens. En el siguiente punto, deberías también saber usar herramientas y aplicaciones. Y en el último punto, ya saber crear estos entes de IA. Una vez ya sabemos los conocimientos y sabemos crear agentes y sabemos ponerlos en producción. ¿Dónde están estas oportunidades? En caso de que, bueno, pues queramos vender servicios o queramos que nos contraten, ¿vale? La primera oportunidad estaría en nuestro propio trabajo, en el trabajo en el que estamos o con hobbies incluso que tengamos, pensar qué es lo que estamos haciendo y ver cómo lo podemos optimizar y cómo podemos implementar todo esto. Vamos a poder hacer proyectos reales. Y además de mejorar nuestro trabajo, nuestro día a día, nuestras tareas, en caso de que quisiéramos venderlo para otras empresas o que nos contraten para implementárselo, ya tendríamos esa experiencia. ¿Y cómo se cobran estas automatizaciones? Bueno, pues se pueden cobrar desde, bueno, salarios mensuales, ¿no? 2.000, 3.000, 4.000. Al final son salarios que se pagan bien porque al final son perfiles técnicos. O si vas por automatización solamente, ¿vale? Pues pueden ser una automatización simple, entre 500 y 1.000 euros, por ejemplo, alguna de las que hemos hecho. Si ya es un agente pues un poco más elaborado, 1.000, 3.000. Y si ya son sistemas multiagentes, LLM apps, cosas un poco más potentes, 3.000, 10.000. Bueno, aquí pues mucho más, ¿no? Al final, pues perfectamente se han pagado desarrollos de aplicaciones en la época en la que no se metía ahí aplicaciones por 100.000 euros. Pues metiéndole esa parte de IA, también perfectamente se pueden llegar a esas cifras,
¿vale? Lo que pasa es que yo aquí os pongo pues, cifras un poco más realistas, pero que sepáis que se pueden llegar a cifras mucho mayores según pues, lo complejo que sea, ¿no? Lo complejo y el problema que resuelva. Está claro que a mayor complejidad, pues más se paga.